Muy buenas noches, mi nombre es Silvia Fourniel y de parte de Laboratorios Mayen les doy una cálida bienvenida a nuestro webinar Kawasaki y COVID-19. Antes de presentar a los doctores que van a estar fungiendo como moderadores y a nuestra conferencista invitada, quiero compartir con ustedes cómo vamos a estar comunicándonos. Vamos a tener disponibles dos canales. El canal del chat, y así mismo lo encuentran con el botón que debajo dice chatear, y otro con preguntas y respuestas. A través del chat pueden ir comentando, dándonos retroalimentación de qué les va pareciendo el webinar, y a través del botón preguntas y respuestas pueden escribir las preguntas que desean hacerle a la doctora al final de su exposición. Y si alguno o alguna se anima a hacer la pregunta vía micrófono, solamente nos pide por el chat que por favor le activemos el micrófono al final de la exposición y con mucho gusto también se lo podremos activar. Ahora, luego de haber compartido esas informaciones, ahora voy a presentarles a quienes serán nuestros moderadores de la noche. Son ellos el doctor Alfredo Matos, es internista y neumólogo, pasado presidente y actual presidente del Círculo de Neumólogos Egresados del Gautier, y la doctora Maribel Jorge, internista neumóloga, pasada presidenta del Círculo de Egresados del Gautier y pasada presidenta de Neumonorte. Adelante, doctor Alfredo, este público es todo suyo. Muy buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros y también muchas gracias a Laboratorios Mayen Guerra por esta plataforma y por facilitarnos a realizar nuestro primer webinar como Círculo de Neumólogos Egresados del Hospital Salvador B. Gautier, que me honro nueva vez en dirigir. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por la presencia en este interesantísimo webinar en el cual vamos a tratar un tema muy interesante, para la redundancia, ahora en medio de esta pandemia del COVID-19, en donde todos sabemos que aparecen ciertas complicaciones o muchas complicaciones día tras día, y esta es una más, que es la presencia de Kawasaki en los niños, ocasionada principalmente por la enfermedad del COVID-19. Todos sabemos que estamos ante una pandemia y que en nuestro país, en República Dominicana, hemos tenido, en el caso particular, muchos pacientes con varias complicaciones, tanto desde el punto de vista neurológico, cardíaco, gastrointestinal, también desde el punto de vista renal. Es decir, hemos visto como esta enfermedad que afecta prácticamente la economía del cuerpo del paciente, afecta a todo, y lamentablemente esta no es una excepción, la presencia de esta enfermedad de Kawasaki con este virus. Y para esta noche tenemos la presencia de la doctora Denise Núñez, quien próximamente va a ser presentada por nuestra querida doctora Maribel Jorge, a quien le cedo esta noche, en estos momentos, los micrófonos y para que le presente a nuestra distinguida invitada. Gracias a todos. Nuestro primer webinar, nuestra primera conferencia del Círculo de Neumólogos Egresados, y espero que la disfruten. Adelante, Maribel. Buenas noches a todos. En nombre del Círculo de Neumólogos Egresados del Hospital Salvador B. Gautier, queremos agradecer nueva vez a Laboratorios Mayen en la persona de la señora Sara de la Cruz y Arcadio Sánchez por habernos permitido utilizar esta plataforma para nosotros tener una invitada de primer orden. Con mucho orgullo, hoy vamos a tocar este tema con una dominicana que es un orgullo hispano en el extranjero, la doctora Denise Núñez. La doctora Denise Núñez es médico intensivista, cuidados críticos pediátricos y profesora asistente de pediatría en el Albert Einstein College of Medicine. La doctora Denise Núñez nació en Nueva York y se crió en República Dominicana y es graduada de medicina de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Completó su residencia de pediatría en la Escuela de Medicina Albert Einstein del Bronx
Completó su beca de cuidados críticos pediátricos en el Hospital Infantil de Montefiore. Ella sirve como profesora de pediatría y capacita a residentes becarios del Hospital Albert Einstein. La doctora Núñez instituyó rondas de atención centradas en el paciente y la familia en la unidad de cuidados críticos pediátricos en el Hospital Infantil Montefiore, asegurando que los pacientes y sus familias sean el centro de atención y sean tratados con dignidad y respeto, teniendo en cuenta sus valores. Es fundadora de una institución que se llama Divino Niño. Esta institución o una organización que es sin fines de lucro, donde su misión principal es capacitar a los jóvenes latinos para inscribirse y graduarse en la universidad, proporcionando a los estudiantes el conocimiento y el recurso que necesitan para tener éxito. Atención médica de urgencia, de médico. Ha tocado la vida de muchos pacientes y sus familias a través de sus viajes y misiones a través de República Dominicana y El Salvador. Es un orgullo hispano que actualmente está en el frente de batalla en el Hospital Montefiore del Hospital en Nueva York. Y para nosotros es un orgullo que ella haya decidido aceptar nuestra invitación del Círculo de Neumólogos Egresados. Sin más, los dejo con la doctora Denise Núñez. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Sí, nada más quería corregir un poquito, la fundación se llama Niño de la Caridad y también tengo unos centros de urgencia y centros de clínica donde servimos a las personas más necesitadas de aquí del Bronx, de Nueva York, que como sabemos el Bronx es uno de los lugares más de personas con menos recursos. Y donde estamos la mayoría de los latinos. Entonces, por eso decidí, siendo dominicana, decidí quedarme aquí en el Bronx y ayudar a lo más que yo pudiera a la comunidad. Entonces, hoy voy a hablar un poquito de lo que aconteció aquí en Nueva York, lo que viví como experiencia. Y por favor, cualquier pregunta que tengan, a lo mejor que yo pueda, lo voy a responder. Los slides están en inglés, pero yo voy a explicar todo en español y como les dije, cualquier pregunta me pueden hacer. Y los moderadores, por favor, si no me escuchan, me dicen, me pueden parar. Voy a hacer un share que ya me enseñaron cómo hacerlo. A ver si lo hago correctamente. Del slide. Ok, perfecto. Entonces, gracias por la introducción. Muchísimas gracias, doctora Jorge. Como le dije, soy pediatra intensivista aquí en Nueva York y una de las cosas bien particular que pasó en este tiempo de COVID-19, aparte, déjenme antes de comenzar eso, siempre, vamos a ver si esto funciona. No me quiere mover. Ok, aquí me voy ahora. No tengo ningún nada financiero en lo que voy a decir y voy a hablar un poquito de las estadísticas de lo que pasó aquí en el COVID, la estadística pediátrica y también voy a hablar del síndrome de inflamatorio multisistémico en los niños, una pequeña overview sobre eso. Una de las cosas bien importantes que pasó aquí fue que nosotros como intensivistas tuvimos que, pediatras intensivistas, el hospital de niños donde yo ejerzo, uno de los lugares donde yo ejerzo, tiene más de 300 camas y tuvimos que cambiar de atender a niños solamente a comenzar a atender a adultos de la noche a la mañana. Literalmente era un viernes en la tarde cuando todo comenzó y el servicio comienza a las 4 de la tarde cuando ya uno es, attending o profesor. Comienza a las 4 de la tarde, el intensivista siempre está dentro de cuidados intensivos. Antes los intensivistas no tenían que dormir, no tenían que estar ahí, uno dejaba los intensivistas fellows, que son los que estudian, y más los pediatras, más la enfermera, uno se iba a la casa y de la casa, a menos que uno tuviera que venir, no venía. Pero ahora hace un tiempo ya, los intensivistas están dentro 24/7, dentro de la unidad de cuidados intensivos. Y comenzamos a las 4 de la tarde hasta el otro día a las 8 de la mañana. Y a las 4, como a las 3:30 el primer día, principios de marzo, desde las 3:30 de la tarde hasta las 4 nos dijeron, bueno,
Ahora somos una unidad de 26 camas de niños, lo vamos a convertir en un hospital de adultos. Tengo que cambiar todo de niño para adulto. Y lo más difícil para eso, para como médico, como sabrán, es la parte de la medicina, y porque toda la parte de patofisiología es lo mismo, pero tratar a un adulto no es lo mismo que tratar a un niño. Y las medicinas en los niños, si hay algún pediatra, es bien calculado, farmacéutica es bien calculada comparado con la de los adultos. Bueno, entonces, como le dije, tuvimos que cambiar y enfrentarnos a eso y adaptarnos, y alguna de las cosas que no podíamos, que tampoco teníamos, era suficiente equipo, porque fue tan rápido de tú más o menos recibir 2 o 3 pacientes al día a recibir 26 pacientes, 30 pacientes en una sola tarde, y todos adultos. Entonces no teníamos al principio no esperábamos algo así, ninguno de los médicos, la institución, el departamento de salud no lo esperaba, y no teníamos equipo para poder cuidarnos. O sea, no teníamos las mascarillas N95 suficientes, la habían quitado del piso, no teníamos toda el face shield que nos tenemos que poner, que inclusive tengo aquí, si lo quieren ver, y no tenemos equipo, y yo inclusive fui de las primeras que me enfermé. El equipo mío que trabajó ese fin de semana, todos nos enfermamos, los 3 médicos que cubrimos el fin de semana, día y noche, los 3 nos enfermamos, y en esa semana también falleció uno de los compañeros míos, y muchas enfermeras estuvieron internas también. O sea que fue un principio bastante difícil. En Estados Unidos, entonces, como saben, nos convertimos en uno de los países con más casos. Actualmente, esta data fue desde hoy mismo. Actualmente tenemos casi ya 3 millones de casos, con más de 130,000 muertos aquí solamente en Estados Unidos. California se ha convertido en uno de los lugares ahora mismo que tiene la mayor cantidad de casos. Hasta hace no mucho, la que tenía la mayor cantidad de casos era Nueva York. Nueva York, y no estoy hablando de Nueva York como el estado, acuérdense que existe el estado de Nueva York y existe la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Entonces, la ciudad de Nueva York, que está dentro del estado, porque el estado de Nueva York, como ven aquí, es el número 5, pero la ciudad de Nueva York ahora se ha convertido, antes era el primero, ahora es el segundo, porque ahora los casos están más para ese lado del país. Se ha convertido, ahora en New York City, en la ciudad, es el segundo. Pero como quiera, 219,000 casos es bastante casos en un lugar, ¿verdad? Como la ciudad de Nueva York. Aquí no puedo ver mucho, perdón, porque tengo, déjenme si puedo bajar aquí, porque tengo, ok, ahora sí puedo ver, perdón. Ok, entonces, en la ciudad de Nueva York, con los más de 200,000 casos, la cantidad de muertos que hemos tenido ya es por encima, nada más nosotros solamente es por encima de los 23,000 casos ya. O sea que hemos tenido una buena cantidad de muertes, hemos pasado bastante aquí. Tengo aquí que la cantidad de los pacientes que fueron reportados, que entraron, que fueron aumentando, como pueden ver, al principio de marzo, porque comenzar a ver los casos. Después se hizo como un plateau, más o menos, como por la mitad de mayo, ya finales de junio, pero entonces ahora con todas las protestas que hubieron en todos los lugares, y ahora con los casos de Texas y los casos de California, los casos de Florida, ya vemos que comenzamos a subir los picos otra vez, y por eso ven ese pico tan alto ahora en julio, mucho más alto que antes. Algo bien interesante que siempre me gusta ver son las datas de cómo vamos todos nosotros, ¿verdad? Cómo vamos en el país. Y aquí podemos ver que en el país, completamente en el país, los primeros afectados estamos ahí a par con los blancos, no hispanos, somos nosotros los hispanos. Con un 33% fuimos los más afectados de casos positivos. De muertes a nivel de Estados Unidos completo, podemos ver que casi el 50% fueron no hispanos, blancos, y más o menos el 17% de los muertes fueron los hispanos. Por edades, a nivel de Estados Unidos completo, vemos que los más afectados, y tenemos aquí todos los números, los más afectados fueron las personas de edades de 50
a 64 años. Vemos aquí cómo se ve la pediátrica, que es menos de más o menos 5%, 18 a 20 es 19%, ahí pueden ver, pero creo que lo más importante aquí es que vean que cuando creíamos a nivel nacional de que los mayorcitos, que las personas de más de 65 años son los más afectados y estamos cuidando a nuestros abuelitos, pensábamos que lo estábamos cuidando porque sí encuentro que duramos mucho para poder actuar adecuadamente como ya estamos haciéndolo ahora. Y creíamos en ese tiempo con la data que nos llegaba de China, que nos llegaba de Europa, creíamos que las personas más afectadas solamente eran las personas mayores, pero nosotros mismos en cuidados intensivos, con los casos que fuimos viendo, nos fuimos dando cuenta que los afectados no solamente eran las personas mayores, pero muchas las personas de edad media y los jóvenes también estaban siendo muy afectados. Aquí vemos que igual el sexo femenino masculino fue igual, un poquito a nivel nacional, las mujeres a nivel nacional fueron un poquito más afectadas. Y de las muertes, los que más murieron fueron los hombres. O sea que las mujeres más afectadas, pero los hombres fueron los que más fallecieron. Aquí vemos, para mí este es muy interesante este slide que les presento porque yo trabajo en Nueva York, ¿verdad? En New York City. Aquí llegué aquí a las 6 de la mañana y mira la hora que son, no me he ido todavía. Aquí me paso la mayoría de la vida, ¿verdad? 12, 13, 14 horas al día, pero yo vivo en New Jersey. O sea que los lugares más afectados y exactamente el primer caso de New Jersey pasó, donde la primera muerte cuando comenzó todo, pasó exactamente en el hospital a una cuadra de mi casa. O sea que estábamos bien aterrorizados en ese momento porque pensábamos como que la casa era un lugar de protección y nos enteramos que estábamos bien cerca de donde va a comenzar todo. Entonces aquí vemos que New York City es el lugar donde tenía la mayor cantidad de muertes, después seguía New Jersey y después New York State, el estado de Nueva York. Es la que tiene la mayor cantidad de muertes. Aquí vemos cuando nosotros fuimos tocados más fuertemente, pensábamos que el sistema se nos iba a colapsar y en el hospital donde yo estoy, aparte de que abrimos el cuidado intensivo arriba para adultos, tenemos el piso 8, el piso 6 y el 9 y tuvimos que coger todos los pisos y convertirlo en cuidados intensivos y convertirlos en pisos. También aparte de eso, como ven el pico, en ese tiempo también tuvimos que coger la salón de conferencia y crear 300 camas para poder monitorizarlos a los pacientes y todas las unidades de PACU, que son los postquirúrgicos, todas las unidades se convirtieron en cuidados intensivos. Todo nuestro salón de conferencia donde nosotros damos todas las lecturas, todas se convirtieron en salón. O sea, y se hizo un search no solamente en el hospital donde nosotros estamos, sino en todos los hospitales de Nueva York. Todo el mundo tuvo que hacer lo mismo. Y lo bueno es que aquí ya eso siempre, todos los años, se hace una práctica. Ya tenemos una práctica y antes de que se suceda un desastre, el desastre ya nosotros sabemos qué hacer. O sea, esto fue rápido porque no pensábamos que el COVID iba a afectar así tanto, inclusive con toda la información que teníamos, pero ya nosotros, este plan de poder modificar el hospital ya estaba creado desde antes. Desde que yo era fellow, yo también pertenezco a la parte de desastre, ya tenemos más o menos cuando lo de Ebola también, muy entrenados con lo de Ebola, creamos una unidad de Ebola que ahora se convirtió también en una unidad de COVID. Como vemos, las muertes comenzaron a suceder no muy atrasados, sino en esas mismas semanas también, porque las personas que se estaban muriendo, lo que pensábamos al principio que eran todos muriéndose por problemas respiratorios, aunque los intubábamos, en realidad los que estaban falleciendo más en la parte de los adultos era por el shock distributivo que estaban teniendo. Teníamos pacientes inclusive que lo llegábamos a extubar y los mandábamos al piso y en el piso morían de algún infarto cardíaco. O sea, eso fue lo que más pasó en la parte de los adultos. O sea que no todos fallecieron por problemas respiratorios, la mayoría eran por shock distributivo y problemas del miocardio. Interesante, como yo estoy en Nueva York, a mí me interesa toda la data del país completo porque uno puede extrapolar, pero la data que a mí me interesa es también la data local mía, para yo saber qué debo hacer, cómo prepararnos, ¿verdad? Sí, la única manera que tú te puedes preparar es si tú tienes la data encima de ti, sabes para dónde dirigirte. Entonces, es la misma data que les voy a presentar antes, pero ahora solamente de Nueva York, y solamente de la ciudad de Nueva York, no del estado de Nueva York. Y aquí vemos que aquí sí,
En la ciudad de Nueva York, los más afectados fueron las personas de más de 75 años. O sea, las personas más adultas sí fueron afectados. Los niños fueron afectados, pero no tanto comparados con las personas adultas de más de 75 años. Vemos que los masculinos fueron las personas que fueron también más afectadas en la área aquí de nosotros de New York City. Y de la New York City, en la ciudad de Nueva York, nosotros los hispanos y los African Americans fuimos los más afectados. Que fuimos los que más fuimos hospitalizados, como pueden ver, con diferencia comparado con la nación de Estados Unidos. Aquí en New York City, los hispanos y los African Americans fuimos los más afectados. Y no es sorpresa, ¿verdad? Somos las personas, como lo vemos aquí en esta slide, somos las personas que tienen la pobreza más alta. O sea, somos los hispanos aquí, somos muchos y somos los más pobres. Igual que los africanos, African Americans. Son las personas que viven todos juntos, más de 10 personas en un apartamento, tuvieron que salir a trabajar. Yo tenía pacientes aquí que, por ejemplo, yo también en la fundación ayudamos a los niños a hacer tareas, ¿verdad? Y no podíamos conectarnos con ellos porque no tenían internet. Tenían que esperar que los papás llegaran. En medio de la pandemia salían a trabajar. Cuando estaba toda esta confinación, ellos no podían quedarse en la casa porque no tienen un sustento, no tienen reservas económicas. Hay un estudio que salió no hace mucho que la mayoría de las personas de aquí, de la ciudad de Nueva York, todos tienen menos salvados, savings en ahorro, mucho menos de $500 en su vida completa. O sea, que no tenían dinero para poder subsistir y tenían que salir a trabajar. Entonces, no es sorpresa que nuestra comunidad latina haya pagado los platos por eso. Y aquí podemos ver exactamente donde yo estoy, que es en el Bronx, que fue en la ciudad de Nueva York, el lugar donde hubo la más hospitalización. O sea, como lo pueden ver, los más casos de hospitalización y de muerte, que fue en el Bronx. Comparado con todos los lugares de Nueva York. Y aquí, para que vieran también resumido que las personas hospitalizadas, de los que se hospitalizaron más, en los adultos y en los niños, aquí podemos ver en la parte de los adultos, las personas que tuvieron, que se enfermaron más y que tuvieron que hospitalizar en las personas, en los adultos que sufrían de hipertensión y problemas cardiovasculares, pero bien importante también obesidad. Y le digo por qué bien importante, porque nosotros comenzamos a ver a muchos jóvenes adultos, 20 a 40, 30, 35 años, muchos jóvenes en cuidados intensivos. Esos fueron los primeros casos que comenzamos a ver y todos eran obesos. Esa era lo común que tenían cada uno de ellos. Ahí fue que comenzamos a darnos cuenta. Entre los intensivistas somos pocos aquí y todos hablamos unos con otros, nos juntamos, no tenemos esa competencia, todos estamos unidos. Entonces nos hablamos, llamamos a la otra unidad de cuidado intensivo, somos muy pocos cuidados intensivistas, entonces nos llamamos y comenzamos a preguntar, ¿ustedes están viendo lo mismo que nosotros estamos viendo? Sí, los obesos, y algo muy importante que no está en este slide, todos estos slides son cogidos de nuestro departamento de prevención y control de enfermedades y del departamento de salud. Una de las cosas que no presentan aquí, que dice condiciones que no son, es que la mayoría de los adultos que nosotros vimos obesos, la mayoría que no hicieron muy bien tenían síndrome de Down. Es increíble, no se ha puesto ahí todavía, toda esa data está todavía estamos estudiando, pero muchos tenían síndrome de Down. Y los niños, la mayoría de los niños, como pueden ver ahí también, los más afectados eran los niños también que eran obesos y los niños que tenían asma. Entonces, esas fueron más o menos las condiciones que presentaban las personas a hospitalizarse. Como aquí le confirmo, en el New York City, la mayoría que fallecieron fueron los latinos. Sí, eso es solamente para confirmar, porque para nosotros aquí, yo también estoy trabajando muy de cerca con Institución Somos, donde hacemos pruebas, y también aquí en mi clínica estamos tratando de conseguir que todos nuestros latinos vengan y se hagan las pruebas, porque aquí tenemos una mala costumbre que los latinos no quieren ir al médico. Entonces, es por eso hubo mucha muerte en las casas, muchas muertes de que también por ser indocumentados no quieren ir a los médicos, entonces se nos estaban muriendo en las casas. Entonces, por eso todo esto es importante para nosotros, para ver cómo nosotros podemos prevenir, y con toda esta data, lo que hemos logrado hacer es darle confianza a nuestra comunidad nativa, nosotros que somos los latinos, de salir al frente, ¿verdad? Por eso me ven ahora mucho en el frente, en todos los lugares, en la televisión. Todos nosotros como latinos nos hemos unido
para nosotros darle la mano a nuestra comunidad para que ellos se vengan aquí, nosotros hagan la prueba y darles también a entender qué significa tener la prueba positiva, qué significa tener la inmunoglobulina y todo eso. Aquí estamos trabajando fuertemente con la comunidad, por eso. Y aquí no tiene la parte de abajo, no la puedo ver yo, pero aquí donde dice es que la comunidad del Bronx, aparte de latinos, fuimos los más afectados. En este slide podemos confirmar que las personas en New York City, las personas que estaban de mayor edad fueron las que más se murieron, pero también fueron las personas que tenían más problemas, que estaban enfermos, ya tenían otra condición, como la condición de obesidad, condición de diabetes, problema del corazón, problema de los niños. O sea, cualquier persona que por eso estábamos cuidando tanto a las personas y eso también se vio a lo largo de todos los demás países, que las personas que sí tenían condiciones sí también fueron las más afectadas y lo pudimos ver principalmente aquí en Nueva York. Entonces, ¿qué pasó con los niños? Una de las cosas que fue muy interesante para nosotros como pediatras intensivistas / adultos fue que fuimos bombardeados tan fuertemente al principio, tan fuertemente con los adultos, que sí nos llegaban los niños, uno que otro niño con problemas cardíacos, y sí veíamos que esos niños venían como un poquito todos con esos problemas cardíacos, pero no le dimos tanta atención porque la suerte que la mayoría de los niños se mejoraban a los 2 o 3 días, ¿verdad? Normalmente, globalmente y en el estado de Nueva York, los principales reportes dicen que los niños, y ya nos decían y veíamos niños positivos porque los papás estaban positivos, los niños venían asintomáticos o con síntomas muy, muy leves. O sea que cuando comenzamos a ver esos pacientitos llegar con problemas cardíacos, como trabajamos con los cardíacos también, no fue que no le pusimos atención, sino que no se nos prendió esa lucecita, como digo yo. Sí, comenzaron a venir a principio de marzo, comenzamos a buscar, a hacer un poquito de estudio, vimos que en United Kingdom y en Europa sí comenzaron a haber unos casos raros donde todos coincidían que todos los niños tenían por lo menos inflamación, ¿verdad? Tenían el proceso inflamatorio, tenían los marcadores de inflamación alto, los que estaban internos, pero parecía como que fuera Kawasaki y tenía más o menos los síntomas y los signos de Kawasaki, pero no totalmente. No todos los niños comenzaban a tener, no todos los niños tenían todos los criterios de Kawasaki. Entonces ahí fue que comenzó a prenderse el bombillito a la gente y comenzar entonces a ver un poquito más profundo sobre eso. Para más o menos ya marzo, mucho más de la mitad de marzo, fue que comenzamos los intensivistas a hablar unos con otros y comenzar a preguntar, señor, ¿ustedes están viendo los niños que están viniendo con problemas cardíacos? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Nos juntamos con el Departamento de Salud y ellos comenzaron a pedirnos que les mandara información de los pacientes que tenían, que estaban ingresados en cuidados intensivos y todos los que fueran menos de 21 años y que se presentaban con este síndrome que más o menos se parecía al Kawasaki, pero que no era completamente el Kawasaki. Entonces, logramos, no sé si lo vamos primero aquí, ellos lograron con todos los cuidados intensivos que estaban, lograron someter 196 pacientes, de los cuales solamente quedaron 100 pacientes que tenían todos más o menos como el mismo criterio. Entonces lo que hicimos fue que estudiamos esos 100 pacientes a ver qué fue lo que encontramos con todos ellos. Y con eso también y con lo que había pasado en Europa, el Departamento de Salud de Nueva York y la CDC decidió lanzar la definición del Systemic Inflammatory Syndrome, el sistema inflamatorio de niños, que los criterios para nosotros entonces ya basarnos en eso y comenzar entonces a diferenciar lo que era Kawasaki y lo que ya era más el MIS. Entonces, la definición del MIS son los niños, cualquier persona de menos de 21 años que haya sido hospitalizada y que tuviera criterios de laboratorio, que presentara evidencia de inflamación y que también clínicamente presentara un afecto de sus sistemas multisistémicos de más de 2 órganos. Aparte de eso, lo más importante, que presentara fiebre con esos 2 criterios y que estuviera o positivo
por serología o por PCR, o que estuviera en contacto con alguien que estuviera positivo después de por lo menos de 4 a 6 semanas. A diferencia de Kawasaki, donde debes de tener estos criterios, ¿verdad? Que son una enfermedad de fiebre por más de 5 días, con por lo menos 4 de los 5, que es el rash, la linfadenopatía cervical, los ojitos con rojitos, inyección conjuntival de los ojitos bilateralmente, afección de la mucosa y también periferia de vasculopatía periférica. ¿Qué encontramos en nuestros niños que estaban en cuidados intensivos? Encontramos que nuestros niños estaban siendo ingresados porque entonces cuando dependiendo de lo que era, si era Kawasaki o no era Kawasaki, y aquí lo llamamos Kawasaki-like syndrome, o sea, parecido al Kawasaki, porque eran decíamos MIS, pero en realidad decíamos Kawasaki-like syndrome. Veamos que todos los niños cogimos todos los niños que estaban ingresados en cuidados intensivos y estaban de verdad que sí, bastante graves. Presentaban fiebre prolongada, algunos tenían dolorcito de garganta un poquito retroceder. Había muchos pacientitos que la manera que de verdad se presentaba al principio, cuando estábamos un poquito que no sabíamos muy bien, era con el dolorcito de garganta, ¿verdad? Con la fiebre. Entonces después se comenzaba con el rash y ahí era que nosotros decíamos, y entonces ya ahí, y era bien rápido, de un día para otro, ya comenzaba a entrar en shock distributivo y había que internarlo. Cositas además de esas, el dolor de estómago bien fuerte, con vómitos y los ojitos bien rojitos. Presentaron nuestros niños un shock y el shock era distributivo porque no importaba lo que pusiéramos, se quedaba en shock. El shock, la presión diastólica y la sistólica bajaba bastante fuerte y teníamos que ponerle medicinas para subir. Bien importante también, nuestros niños presentaron como le dije, todos los marcadores de inflamación bien alta y la mayoría de los niños al principio, por eso era que estábamos un poquito confundidos que si era Kawasaki, si no era Kawasaki, porque la mayoría de los niños presentaron con el PCR del COVID, lo presentaron negativo. Entonces, eso nos confundía. Pero después comenzamos a buscar las inmunoglobulinas y ahí nos dimos cuenta que más del 90% de nuestros niños tenían la inmunoglobulina positiva. Y ahí, haciendo la historia y mirando para atrás, es cuando le preguntábamos y veíamos que ahí fue que se sacó de 4 a 6 semanas a alguien en la familia que estuviera positivo con el coronavirus. Esos pacientes... entonces ya lo entregamos, ya por eso se creó esos criterios, se integraban de que sí, eso era MIS y no Kawasaki. Características de los niños que fueron internados, de los 100 casos que nosotros cogimos, la mayoría fueron masculinos y como pueden ver las edades, la mayoría de los niños eran entre 6 y 12 añitos, pero sí vimos de cada uno, o sea que no hay mucha diferencia, pero sí vimos de todas las edades, de 0 a 5, de 6 a 12 y de 13 a 21. Esto nada más para que puedan ver que más o menos de 5 a 9 años fueron los casitos que tuvimos que eran más comunes donde estábamos nosotros trabajando. ¿Cómo se presentaron los niños que nosotros vimos en el hospital? Como les dije, más del 70%, a veces el 80% presentaron con shock, un shock distributivo. Más del 50% tenían o tienen, porque también todavía tenemos niños, tenían envolvimiento del miocardio. Lo más común era disfunción ventricular izquierda y por eso cuando le poníamos la milrinona funcionaba súper bien y ya a los 2 o 3 días se mejoraban. La mayoría de nuestros niños, no todos, presentaron el rash con la conjuntivitis y la mucosa o los piecitos y las manitas hinchadas. La mayoría sí presentaron problemitas del estómago. Principalmente si ahí no importaba la edad, casi la mayoría tenían problemitas del estómago, mucho dolor de estómago, diarrea y vómitos. Y muy interesante, sí presentaron, no tanto, pero por medio de un tercio de ellos presentaron con problemas de los riñones. Todos los adultos, cada vez que venían, todos presentaron con problemas renal. La mayoría los teníamos que poner en diálisis, se llama diálisis continua suave, venosa. Casi, yo voy a decir que casi más del 90%, pero los niños a ninguno tuvimos que ponerlo se llama CVVH,
ellos sí presentaron problemas renales, pero con la diuresis, con cuidado con los líquidos que les poníamos, no se ponían peor. Y problemas respiratorios, en verdad que muy poco tuvimos que intubar, muy pocos con problemas respiratorios muy graves. La mayoría era cardíaco y shock distributivo. Se presentaron en conjunto más de 200 casos en Estados Unidos. Puse 3, pero hace poco, creo que ayer o antes de ayer, uno de los casos parece que investigaron mucho más. Nada más están atribuyendo ahora mismo 2 casos a muerte del MIS. Y como le informé, la mayoría de los niños presentaron una que otra prueba de que sí estaban infectados con el coronavirus o con un familiar que sí estaba infectado con el coronavirus en los 6 semanas o 4 semanas previo al ingreso del hospital. Bien importante, todos, como ven aquí, todos presentaron con fiebre. 100% de los pacientes presentaron con fiebre. Y aquí ven ver que intestinalmente, el gastrointestinal era la segunda causa después del rash, ya yo hablé de esto, pero para que lo vean más o menos aquí en esta forma, de esta forma, rash, la conjuntivitis, envolvimiento de la mucosa membránica. Neurológicamente vi muy pocos convulsiones, pero sí me llamó mucho la atención, porque acuérdate que están hipercoagulables, muchos trombosis venosos del cerebro. Sinus venous thrombosis presentaron nuestros niños y eso producía convulsión, pero convulsión solamente no. Y como le dije, muy poco menos del 30% presentaron problemas respiratorios. Todos nuestros niños, si van a la segunda parte, la primera presentaron la mayoría con los linfocitos bajitos, pero lo que sí es bien interesante es que en el laboratorio todos los marcadores de inflamación, todos estaban extremadamente altos, todos. La C-reactive proteína, la ESR, la sedimentación, el D-dimer, el fibrinógeno, la ferritina, la prolactina y la interleuquina 6. También las troponinas están bien altas y la BNP. Increíble el ver tratado a estos pacientes, porque aunque la troponina estaba alta y la BNP estaba bastante alta, diciendo que tenía un fallo ventricular del corazón. Una vez uno lo ponía en medicina como la mirrinona, a los 2 días se le bajaban todos los números, se le ponía casi normal. Eso era increíble verlos, o sea que por lo menos en esa parte fue muy bien. Aquí podemos ver que los niños que más presentaron problemas dermatológicos fueron los niños de 0 a 5 años. Ellos presentaron más con todos los problemas dermatológicos. Gastrointestinales, síntomas gastrointestinales fue en todas las edades. Ahí no hubo que una mata más que otra, tal vez más de los 6 a 12, pero todos presentaron problemas gastrointestinales. Y la miocarditis sí se vio en los niños que estaban mucho más mayores. Eso sí presentaban ya, venían sudorosos, o sea, venían ya con el fallo cardíaco, con una fracción de ejection fraction de 30, o sea, bien, con el corazón bien afectado. Aquí podemos ver, y perdona que es un poquito un slide como un poquito lleno también, pero solamente quería enseñarle aquí que la ingreso normalmente los pacientes duraban unos 6 días en cuidados intensivos, y como pueden ver en la terapia, las terapias que estábamos utilizando respiratoriamente solamente más que soporte, sí se intubaron, pero aquí se utiliza mucho el high flow, la cánula con flujo alto, se utiliza muchísimo y lo utilicé bastante. Al principio sí llegamos a intubar unos cuantos niños, principalmente niños ya complejos, con problemas cardíacos complejos, niños con ventrículos singular ventricle, o sea, esos niños sí lo llegamos a intubar, pero la mayoría de los niños no tuvieron que intubarlos. Y sí, a través de las unidades hubieron algunos pacientes que lo tuvieron que poner en soporte de vida, o sea, en ECMO, que es si no saben, yo les puedo explicar lo que es el ECMO un poquito más tardecito, si no saben lo que es ECMO, que es una máquina donde uno conecta la arteria y la vena y trabaja como el corazón y el pulmón del paciente, una máquina de soporte. La mayoría de los pacientes les tuvimos que poner presores, o sea, todo le poníamos vasopresina, la mayoría norepinefrina y vasopresina para mantener las presiones altas, y le dábamos todos hidrocortisona y glucocorticoides.
Y la segunda terapia era IVIG, que es la terapia del Kawasaki, porque acuérdense que es un sistema de vasculopatía inflamatoria. Entonces eso ayudaba, ya por eso digo que ya los 4 o 5 días, ya los pacientes, ya el tercer día, ya desde que uno le daba el primer IVIG, que se da por 5 días aquí, ya para el segundo ya se sentía la mejoría y ya yo podía bajarle la vasopresina y quitarle y bajarle. Se lo dejaba un poquito más, la milrinona un poquito más por unos días. No se lo quitaba de una vez. Pero ya usted podía ver que los presores ya le iban bajando. Esta es la unidad, una de las unidades tenemos 26 camas, son todas son quirúrgicas, donde podemos hacer cirugía ahí adentro. La de la guante verde soy yo, ese es mi equipo, no sé si es como a las 2 o las 3 de la mañana, no sé, siempre tengo el reloj por ahí, pero ese es un pacientico nuevecito que nos llegó hace poco, creo que de 5 semanas, que nos llegó con COVID positivo y no tenía todas las características, pero sí fiebre, el corazoncito con fallo cardíaco, y entonces el equipo que ya lo habíamos estabilizado, intubado y todo, y ya estábamos por eso pude tirar la foto, porque no puedo tirar la foto con la carita, pero ese es el ventilador que estaba ya ventilado. Esto es en la unidad de cuidados intensivos, porque estábamos tan repletos, aunque no se ve ahí, porque todas las habitaciones son privadas, y uno entra y sale, la cantidad de veces que había que entrar, porque la fluctuación de las presiones, la fluctuación del corazón, de la respiración era tan fuerte que tuvimos que crear todas las líneas, como pueden ver, está ahí en la puerta abierta un poquitico, las líneas, y sacar todo afuera, porque las veces que hay que entrar y salir, para cambiar cualquier cosa en las pompas era demasiado, y entonces era una exposición alta para nosotros y nos llegamos a enfermar muchos allá. Y entonces somos muy pocos. Si nos enfermábamos todos, no íbamos a poder cuidar a los pacientes. Entonces, por eso decidimos sacar todas las líneas hacia afuera para poder ayudar a los pacientes y no tener que entrar tanto. Y como le mencioné, que estamos también trabajando en la comunidad fuertemente por las estadísticas que vieron de todos los latinos fuimos los más afectados y todos los latinos fuimos las personas que más se murieron. Creamos con Somos Community Care estaciones de prueba. Esta es en una iglesia, esta es en un sótano de una iglesia, es una de las que yo cubro, aparte de aquí que la hacemos en las clínicas también. Esta es para llegar a la gente cuando van a misa, llegar y hablarles y que vayan a hacerse las pruebas, que no tengan miedo, somos todos latinos. Como ven, para hacer las pruebas tenemos todo puesto, tenemos nuestra mascarilla N95, el face shield, lo puesto con el tape amarillo para que nada entre ahí, y ahí se hace la prueba de la nariz y la prueba del PCR. Y esto es para captar la mayoría de los pacientes, para captarlo a tiempo, para si están positivos, ponerlos en isolation, que se queden en su casa en cuarentena por 14 días para que ellos no vayan a trabajar, no vayan a infectar a otras personas. Bueno, estos son mis contactos, pero si necesitan cualquier información, me pueden contactar. Ahí están mi email abajo y mi celular personal. Pero si tienen alguna pregunta, algo en más detalle, no sé a qué tiempo, no quería coger mucho tiempo, pero cualquier pregunta estoy a la orden. Espero que le haya gustado. Gracias, doctora. Vamos a ir al espacio de preguntas y respuestas. Dentro de este canal tenemos una primera pregunta. Dice Josefina Toribio que... ¿Puedo quitar para ver? No, aquí, perdón, no sabía qué hacer. Tap el share. Sí, se puede quedar ahí mismo, no se preocupe. Ok, gracias. Excelente. Josefina Toribio dice si puedes repetir el tratamiento específico para Kawasaki. Ok, so para Kawasaki, lo que nosotros utilizamos es el IVIG y la aspirina. Acuérdense que el Kawasaki produce también problemas normalmente es una vasculopatía. ¿Estamos hablando de Kawasaki o del Kawasaki-like syndrome, que es el COVID? Okay, les saqué que no es Kawasaki, es una cosa y el COVID es otra cosa. El COVID lo que el COVID tiene es similitudes con el Kawasaki, ¿verdad? Y es inflamatorio también. Y los tratamientos que hicimos ahí para los pacientes, lo primero es darle inmunoglobulina. IVIG, inmunoglobulina intravenosa, para poder quitar toda esa inmunoglobulina y toda esa inflamación. Se hace IVIG. Aparte de eso, hicimos esteroides para la inflamación. Y en soporte del corazón, porque la mayoría tenía problema del corazón, utilizábamos la milrinona para el corazón y mucho cuidado con los fluidos que le dábamos a los pacientes, seguirlos
decimos ins and out, lo que entra y lo que sale en cada paciente detallado. Cada media hora las enfermeras lo chequean continuamente, pero el reporte se me da a mí cada media hora, cada hora, para yo saber qué tengo que hacer con los fluidos, porque acuérdense, al tener tanta inflamación, lo que hace mucho leak, los vasos capilares liquean. Al liquear se llena uno se hincha y cree que uno cree que el paciente está lleno de fluidos y uno lo que quiere darle furosemida o algo para que haga pipí, porque no está haciendo pipí, ¿verdad? Entonces uno piensa de una vez, oh my God, el paciente está hinchado, tengo que darle medicina para que haga pipí, para que se hinchazón. No, es lo contrario, tienen que tener mucho cuidado, porque los pacientes lo que están es liqueando y necesitan, intravascularmente están depletos. Entonces lo que tú tienes que hacer es tratar de subirle la presión al pacientito un poquito para que los riñones vean esa presión, porque ahora mismo no están viendo la presión y puedan orinar. Por eso tienes que ponerle un poquito más de fluido, con mucho cuidado, ponerle un presor y entonces que el riñón vea eso y chequearle, como le digo, nosotros chequeamos, es continuo. O sea, hay un enfermero solamente 1 o 2 por paciente. Y ellos tienen que reportarme continuamente. O sea, no hay de que un día que en 5 minutos me pasó, no. Continuamente cómo está ese paciente. Gracias. En el momento en que usted contestaba, doctora, Elsa Camila escribió IgM y tocilizumab juntas. No. IgM, inmunoglobulina. IVIG, inmunoglobulina intravenosa, pero no lo ponemos junto. No estoy mala con esta pronunciación. No, solamente le dije la IVIG y hidrocortisona. Gracias, doctora. Sí, mi amor. María Carmen Calderón colocó la siguiente situación en el chat. Dice, tengo una niña de 2 años, hace 3 años. ¿Tengo una? Tengo una niña de 4 años. Okay. Hace 3 años fue diagnosticada con Kawasaki. Luego de un proceso largo de búsqueda y tratamiento, fue tratada con glamoglobulina 3-2 y quedó con una dilatación de coronaria izquierda y pericárdico. Okay. Actualmente vive con las secuelas de que en este momento es dilatación coronaria izquierda de 4.0 y toma aspirina 81. Mi pregunta es, ¿el Kawasaki puede repetir? Me gustaría saber si puede repetir. Si puedes repetir. Ya ella, el Kawasaki puede dar de nuevo, pero ya ella tiene ya ella está afectada de las coronarias. Yo espero que ella esté viendo su cardiólogo cada cierto tiempo, porque ella nada más se puede poner peor. O sea, no hay que preocuparse que si el Kawasaki le va a repetir. Eso no es el problema. El problema es las coronarias de ellas. Ella tiene que ver su cardiólogo constantemente, tiene que verlo cada cierto tiempo. Yo los mando cada 3 a 6 meses. Tienen que hacerse un eco, tienen que medir, tiene que tomarse la aspirina todos los días y tiene que ponerse penicilina, lo ponemos aquí mensual. O sea que hay un paso que hay que dar, que no pueden perderlo de vista esos pacientes, porque ellos pueden fácilmente deteriorarse. O sea que tienen que dar un seguimiento fuertemente a ellos. Gracias, doctora. Fernández dice, buenas noches. Me gustaría saber si en el seguimiento de los pacientes con IgM, algunos tienen compromisos de arterias coronarias. Sí, los pacientes con SIM, S-I-M. Con el MEAS. Muy pocos, la mayoría son la left ventrículo izquierdo deprimido. Los que tienen fiebre y que tienen las coronarias lo ponemos como atípico, atypical Kawasaki. Si tienes coronarias ya, lo ponemos como, lo diagnosticamos como atypical Kawasaki. Kawasaki atípico. O sea, nosotros dividimos MIS y Kawasaki atípico.
Ok. Rafael Encarnación dice, ¿cuál fue la evolución del daño cardíaco en los pacientes egresados? ¿Cuál es la evolución del daño cardíaco? Ok, cuando dice egresados, ¿que salieron? Ajá, que Ok, salieron. del hospital. Normal, función Ajá. normal. Increíblemente, eso hay que verlo. Le pones milrinona, me imagino que sabe, milrinona, la función el IF iba de 30 a 40 y normal. Ya en 3 a 4 días, ya la función de los niños normal, estaba normal. La función cardíaca. Gracias. Y Guillermo de los Santos dice, en los pacientes con COVID, ¿cuál es el tratamiento que ustedes usan en base a niños antes de detectar Kawasaki y COVID? ¿Cuál es el tratamiento que utilizamos en los niños? De base en niños antes de detectar Kawasaki y COVID. ¿Con qué? ¿Con qué cerrar? O sea, me imagino que, o sea, cuando llega el niño, ¿verdad? Voy a ver si puedo, y por favor, ¿Guillermo fue Guillermo? Sí, Guillermo de Santos. Ajá, tal vez Santos. él puede especificarmente con qué diagnóstico, ¿verdad? Yo soy intensivista, le puedo decir, pero si es un paciente que llega, ¿verdad? Y el paciente llega con fiebre, que no sabemos qué es lo que tiene. Tiene fiebre. Lo primero que nosotros hacemos es tratar el síntoma que tenga el paciente. Cuando viene con fiebre, que dura más de 5 días, 104, lo primero que le va a pasar a ese pacientico, antes de tú ni siquiera saber si tiene Kawasaki o decidir que es Kawasaki o que es COVID, todos tienen shock distributivo. O sea, la presión le baja, están taquicárdicos, están febriles de 104 por 5 o 6 días. Está pendiente el COVID, la prueba del COVID está pendiente. O sea, no sabemos si tiene el COVID o no. Lo que hacemos es que todos los tratamos como si tuvieran COVID. Todo el mundo se trata como si tuviera positivo, ¿verdad? Es lo primero, hasta demostrar lo contrario. Y entonces le ponemos medicinas para bajarle la función, para bajarle la taquicardia y para subir la presión. ¿Cómo se hace eso? Poniéndole vasopresina, poniéndole norepinefrina, la puede comenzar a punto 1, punto 1 microgramos por kilogramo por minuto, la norepinefrina y la vasopresina a 0.005 unidades por kilogramos por minuto. Pueden ponerle eso. Yo siempre comienzo con la vasopresina primero y después con la norepinefrina. Y trato de no subirlo mucho los dos, sino que lo mantengo suavecito. Lo cogemos y le hacemos las sangres de laboratorio, se hacen mínimo, se le pone una línea arterial, se le pone una línea central. La línea arterial, el gas, se hace venoso y arterial y se hace cada 4 horas. Para comenzar, dependiendo si el ácido láctico está muy alto, se hace cada hora. Pero si el ácido láctico va bajando, lo hacemos cada 4 horas. Pero todos los laboratorios se van haciendo cada 4 horas. ¿Qué más? No sé si esa era la respuesta que él quería. Cuando llega ya el... ¿Era así? ¿Sí? Sí, él lo aclaró que sobre temas febriles, al momento que llegan y todavía no le han diagnosticado Kawasaki. Sí. Se trata como si tuviera el COVID, se trata de bajar la temperatura, no se le da Motrin, se le da Tylenol, acetaminofén, no se le da el ibuprofen a ninguno de los pacientes, se le da, porque ya vienen con fallo renal, casi la mayoría, no la mayoría, pero por lo menos el cuarto, el tercio. Se le trata de bajar la temperatura tenemos sábanas heladas que tú puedes controlar la temperatura y lo enfrías. Si no tienes eso, nosotros le ponemos hielo en funditas con una toallita debajo de las axilas y en la área inguinal para que le baje rápidamente la temperatura. Y cuando llega ya y le sacamos sangre, cuando llegan todos los marcadores, entonces ya decidimos lo que vamos a hacer. Pero por lo menos el sintomático se trata de una vez. Gracias. Antes de darle la entrada a la doctora Maribel, que va a intervenir, tenemos las preguntas que han colocado en el chat en este momento. Víctor Calcaño escribió, ¿podría decir entonces que MIS es una variante del COVID-19? Una variante, sí. O sea, sí, es el COVID, el MIS es el COVID en niños. Excelente, gracias. E Isaura escribió lo siguiente.
Tratamientos para esos pacientes con trastorno gastrointestinal, ya que fueron la mayoría. Sí, bueno, no, lo primero que hacemos es le ponemos un tubo nasogástrico, sacamos para sacarle, porque tienen también un ileo, tienen los intestinos parados, ¿verdad? Algunos lo tienen parado, otras tienen diarrea, vomitan. Entonces le ponemos Sofran, que es para los vómitos. Tiene que estar segura que la QTC del corazón no esté prolongado, ¿verdad? Porque el Sofran lo puede también prolongar como efecto secundario. Entonces le damos un antiemético intravenoso, le ponemos un tubo nasogástrico, eso es lo primero que se pone, el tubo nasogástrico. Si es un paciente que tiene mucha diarrea, se le pone un tubo anal donde se puede calcular la cantidad de heces fecales que van saliendo y entonces le devolvemos para atrás la cantidad de líquido que va botando a través de las heces fecales y de la orina. Se la devolvemos porque acuérdense, aunque ellos se vean hinchaditos, en realidad están liqueando tanto que ellos están depletos intravascularmente. Entonces, en eso tenemos mucho cuidado. O sea, el conteo se hace, como le dije, eso es continuo, pero yo lo puedo ver cada media hora, cada hora en mi computadora, porque como tenemos tantos pacientes, tenemos en cada esquina muchos monitores. Entonces, podemos monitorear cada uno de ellos cada vez que caminamos. O sea, miramos para arriba y vemos todo. O sea, que tenemos que balancearlo, sí. Gracias, doctora. Doctora, a medida que usted iba respondiendo, aparecieron más preguntas. Vamos a hacerlas. Dice Elizabeth Guzmán, ¿la principal causa de mortalidad en los niños fue por causa cardíaca? ¿La qué? ¿La principal causa de mortalidad en los niños fue por causa cardíaca? Mortalidad. Sí. La mortalidad. No hubo, acuérdense que la mortalidad fue muy bajita, nada más fue 1 o 2 personas, niños que se murieron, y fue más relacionada a la inflamación y a la parte del shock distributivo que ellos presentan. Se relaciona eso con el cardíaco, porque cuando tienes un shock distributivo tienes fallo cardíaco y ahí mueres. No se nos hizo tan difícil respiratoriamente, ninguno de los niños tratarlos. O sea que todo fue más cardíaco y distributivo, un shock distributivo por la inflamación. ¿Me escucha? Sí, gracias, doctora. Y tenemos otra pregunta. ¿Tiene alguna utilidad conocer la ferritina en esos niños? Para nosotros sí. O sea, todo lo que nos pudiera ayudar, para nosotros fue de mucha utilidad. La ferritina, la prolactina, la ferritina, la ESR, todos los marcadores. Los llevamos al pie de la letra. Teníamos los hematólogos con nosotros también, porque dependiendo de ciertas cosas, teníamos muchos estudios que estábamos haciendo con adultos y con niños, más adultos que niños, y estaban utilizando la ferritina, todos los marcadores. O sea que sí, tiene mucha utilidad y más todavía para tú estudiarlo después. No nos basamos en ninguna de esas para tratarlo con la IVIG. ¿Okay? O sea, no nos basamos a nada de eso, sino que era como un marcador a ver cómo iba siendo el paciente. Gracias, doctora. Dice Guillermo de Santos, ¿y qué opinas del uso de dexmetasona? No lo utilizamos, o sea, honestamente no lo utilizamos en los pacientes en cuidado intensivo. O sea, tú estás en cuidado intensivo, tú no utilizas dexametasona, tú utilizas hidrocortisona IVIG. Acuérdate, cuando tú estás deprimido, cuando tienes un shock distributivo, lo que más te funciona más rápidamente es darle un dosis de estrés de la hidrocortisona. Si tú tienes, si hay intensivistas o si hay médicos que trabajan en cuidado intensivo en las emergencias, si ustedes tienen un niño, que el niño viene y le viene un shock, cualquier shock, cardíaco, lo que fuera, ¿verdad? O usted ve un niño que se le está poniendo malito, una de las cosas que yo hago principalmente, rápidamente, es buscar
es buscar hidrocortisona y darle hidrocortisona al paciente, porque esa hidrocortisona, acuérdese que el paciente está estresado y tiene todos los niveles bajos. Al tener los niveles bajos, nada de lo que tú le vas a dar le va a funcionar. A veces tú le pones vasopresina, le pones norepinefrina y no le funciona por tanta inflamación que tiene el paciente. Pero la hidrocortisona ayuda a que los presores funcionen más rápido. La dexametasona la utilizamos aquí intramuscular u oral. Y lo que lo utilizamos al principio fue para todos esos niños que tenían problemas de... había una coinfección con paraflu, oh my God, paraflu, que el croup, laringo, ¿cómo que se llama? El croup, que es perdona, que no me acuerdo cómo se llama en español. Pero era porque había muchos niños que tenían coinfección, o sea, infección con el croup también. Entonces, pues, poníamos dexametasona. Pero en cuidados intensivos nunca llegué a utilizar, ni lo utilizo muy poco. Gracias. Pregunta Indira, ¿cuánto dio la inmunoglobulina y el esteroide? ¿Cuánto tiempo? Sí. La inmunoglobulina son 5 días. El esteroide también, si lo quieres utilizar un poquito más, tiempo, dependiendo de lo que vaya haciendo el paciente. Normalmente fueron 5 días y con 5 días hicieron bien. Si damos de las esteroides, si ponemos más de 6 a 7 días, yo tiendo a los 5 días yo lo puedo parar, ¿verdad? Dependiendo cómo está haciendo el paciente. Pero si yo veo que todavía tengo que utilizar vasopresina y tengo que utilizar norepinefrina, entonces yo tiendo a cortar por mitad. O sea, si yo le estoy dando una dosis de 1 miligramo por masa del cuerpo por día, le doy 0.5. Después al otro día le doy 0.25. Después al otro día, así lo voy cortando por mitad hasta que se acabe, no se lo paro. Si eso es más de 7 días. Pero si es de 0 a 5 días, 6 días, se lo puedo parar de golpe. Otra pregunta es, ¿cuándo empezó a disminuir el dímero D? El D-dimer, los D-dimers, dependiendo, hay muchos casos diferentes. Hay casos que ya con el tercer día, cuarto día de los esteroides iba bajando. Hay otros casos que tenían coagulopatías, trombosis de diferentes partes. Eso no bajan, duran mucho tiempo para bajar. Duran semanas para bajar. Y a veces se iban para el piso con ellos altos. O sea que dependiendo de cada caso era diferente. Gracias. Una última pregunta, doctora, antes de dar paso a la Maribel. Dice, para diagnosticar a un paciente con MIS-C, ¿es determinante la presencia de fiebre o pudiera tener marcadores proinflamatorios elevados acompañados de síntomas menores o inespecíficos? No hemos visto, la respuesta es que los criterios para diagnosticar MIS tiene que tener fiebre. Tiene que tener fiebre. No he visto a nadie con los marcadores inflamatorios tan altos. O sea, tú puedes tener un marcador inflamatorio, ¿verdad? Pero tener 5 o 6 es imposible sin la fiebre. Puedes tener D-dimers altos sin fiebre, pero tienes algún coágulo en alguna parte del cuerpo, ¿verdad? O sea que eso es lo que hemos visto. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Maribel va a intervenir en este momento. Adelante, doctora. Bueno, en nombre del círculo, darle las gracias a la doctora Denise Núñez. La verdad que ha sido una tremenda conferencia. Estamos muy agradecidos y muy orgullosos del trabajo que ella viene realizando en la ciudad de Nueva York, a través también de su fundación. Nueva vez queremos darle las gracias a Laboratorios Mayen en nombre de sus productos Algius, Serocal, Iderax y Alidol, porque ellos hicieron posible que hiciéramos esta conferencia. Para decirle a los que nos han escrito que la doctora tendrá después una segunda parte con nosotros, luego más tarde. Ahora lo dejo en la voz de nuestro presidente, el doctor Alfredo Matos. Sí, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Excelente conferencia. Realmente fue una participación bastante
buena y educativa por parte de nosotros, los que no somos pediatras, ¿verdad? En parte de nosotros, aunque pude observar que tuvimos una gran participación de muchos pediatras generales, otros pediatras hematólogos y sobre todo neumólogos pediatras. Y veo que su participación y este tema causó de verdad mucho interés, y veo que por encima de 220 participantes estuvieron pendientes de esta increíble conferencia. Queremos agradecerles realmente en nombre mío personal y del Círculo de Neumólogos egresados del Gautier de haber disponido de su tiempo, que sé que como aquí también estamos muchos, son tiempos difíciles y cortos, pero le agradecemos muchísimo su participación. También a Laboratorios Mayen, gracias por la plataforma y por la oportunidad de ayudarnos en esta ocasión, y sobre todo a cada uno de los participantes que con gran entusiasmo se mantuvieron, que todavía 199 personas están ahí. Parece que quisieran tener una segunda parte con usted, pero imagínate, no podemos abusar de usted. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Pasen todos muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctores Maribel, Alfredo, Denise. Ha sido un tiempo sin desperdicios. Gracias a todos los que estuvieron conectados y será hasta un próximo webinar de Laboratorios Mayen. Por favor, completen la encuesta de satisfacción. Pusimos el enlace en el chat y les vamos a agradecer muchísimo que la completen. Solamente toma 1 o 2 minutos, no más de ahí. Feliz resto de la noche. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias.